Bueno, muy bien. ¿Está visible la presentación? ¿Se ve bien? Alguien que me dé el OK, por favor. Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la temática del asma bronquial. Muy bien, hemos dicho las etapas del manejo del asma bronquial incluyen, dependiendo del estadio o de la forma clínica clasificada, ¿no? Para el asma leve, hemos dicho que la inhalación de un broncodilatador de acción corta puede ser suficiente, ¿ya? Sin embargo, si esta terapia no es la adecuada, se puede utilizar o agregar un controlador a largo plazo, como un ICS, ¿no? Un glucocorticoide inhalatorio, ¿ya? Ahora, ¿qué hacer con las exacerbaciones? Las exacerbaciones son una preocupación constante, ¿ya? Porque obviamente puede establecerse también una pérdida progresiva de la función pulmonar. Entonces, con frecuencia, se tienen que aplicar los agonistas beta inhalados, quizás de acción prolongada o ultra prolongada, ¿ya? Y obviamente agregando un ICS como complemento de la terapéutica, ¿ya? Cuando hay una reducción del flujo expiratorio forzado en la espirometría y existe un compromiso ventilatorio permanentemente disminuido, se dice que existe un riesgo elevado de futuros ataques, digamos que es de mal pronóstico. ¿Listo? Entonces, la espirometría es uno de los estudios complementarios que debe guiar más o menos nuestra terapéutica y más o menos ver cómo evoluciona el paciente.
¿Ya? Hemos visto que entre los broncodilatadores están los beta-2 agonistas, de los cuales quizás el más representativo es el albuterol. Son seguros de bajo costo y obviamente son monoterapia en aquellas formas asmáticas leves, digamos, ¿ya? Se puede agregar como terapia complementaria un ICS cuando la monoterapia no es suficiente, ¿ya? Es decir, asociar el albuterol a un ICS, puede ser mometasona, ciclesomida, o también se puede considerar, si no dirá el resultado, la incorporación de un antagonista del receptor de leucotrienos como alternativa, ¿no? Puede ser el montelukast o el safirlukast. ¿Qué pasa con los antagonistas muscarínicos en la terapia del asma bronquial, ¿no? Fíjense, perdón, está saltando, perdón. Por ejemplo, el bromuro diplatropio, que es un antimuscarínico de acción corta, este podría ser incluido o tomado en cuenta en aquellos pacientes que no toleran agonistas beta-2. ¿Ya? Hay otros agentes de acción prolongada como el tiotropio o el aclidinio, que son antagonistas muscarínicos, podría ser considerado también como parte de la terapéutica, siempre y cuando no estuvieran indicados los adrenoreceptores beta o la eficacia de estos no sería visible o patente en un paciente que está siendo tratado con ellos, ¿no? Entonces, asociar, por ejemplo, el tiotropio a un glucocorticoide inhalado es una terapéutica efectiva, ¿ya? Sobre todo en pacientes que tienen EPOC, ¿ya? No tanto en el asma, pero en estos pacientes asmáticos mejorarían la capacidad funcional, ¿ya? Porque obviamente tiene un efecto broncodilatador evidente y obviamente el corticosteroide inhalado también contribuye muy bien al manejo de la hiperreactividad bronquial. Muy bien, veamos el rol de los corticosteroides en el asma bronquial, ya en el manejo clínico. Estos son incorporados cuando la parte sintomática, es decir, los síntomas de asma, son cada vez más frecuentes, ¿ya? Y la función ventilatoria está afectada por una obstrucción al flujo de aire. En los pacientes que son muy sintomáticos se agrega un ICS junto con un agonista selectivo de acción prolongada, ¿no? Un beta-2 de acción prolongada como el salmeterol y el formoterol, ¿ya? Esta terapéutica se la realiza más o menos por espacio de tiempo de 4 o 6 semanas. Y se evalúa, obviamente, ¿ya? Para este propósito de hacer un tratamiento mixto, ya vienen preparaciones asociadas, ¿ya? Por ejemplo, hay presentaciones inhalatorias de fluticasona y salmeterol, hay presentaciones como la budesonida asociada al formoterol, y lo mismo la mometasona o la fluticasona asociada al formoterol o algún agonista beta-2 de acción ultra prolongada como la fluticasona y el bilanterol, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la farmacología clínica de los antagonistas de los leucotrienos? El rol de los antagonistas de los leucotrienos en el manejo del asma bronquial. ¿Cuándo sería útil o cuándo se consideraría como una terapéutica alternativa? Estas son de presentación oral, ¿ya? Estos medicamentos representan una alternativa cuando los pacientes que están utilizando ICS tienen todavía la tendencia a hacer más de 2 episodios asmáticos por semana o aquellos que despiertan con crisis asmática más de 2 veces al mes. Se puede considerar adicionar a un tratamiento mixto de un ICS más un LABA
los leucotrienos administrados por vía oral. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor fármaco, digamos? El fármaco que destaca más, el montelukast. ¿Ya? Es el más ampliamente prescrito, sobre todo en los niños, ¿ya? En los niños que presentan el problema de asma concurrente con base alérgica. Este medicamento es mucho más fácil de ser administrado en los niños, obviamente porque se administra por vía oral y no requiere del complejo mecanismo que a veces hay que aprenderlo de la vía inhalatoria, ¿ya? Entonces, además, una gran ventaja es de que el montelukast tiene pocos efectos adversos. ¿Ya? Vamos a ver qué espacio en la terapéutica ocupan los anticuerpos monoclonales, ¿ya? La llamada también terapia blanco. Mira, el manejo con omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, y cualquiera de los otros anticuerpos monoclonales anti-interleucina 5 están reservados para pacientes con asma crónico grave que no se controlan con el tratamiento convencional, es decir, con un glucocorticoide inhalado y un fármaco de acción prolongada, ¿ya? Particularmente el omalizumab es un fármaco muy útil en estos pacientes porque reduce la inflamación bronquial, ¿no? El infiltrado linfocítico y eosinofílico. Se ha visto que también reduce las necesidades de glucocorticosteroides, no solamente aquellos que se inhalan, sino inclusive en la terapéutica parenteral, ¿ya? Y obviamente reduce muy bien el tema de frecuencia y severidad de los síntomas, ¿ya? Obviamente el omalizumab está reservado para los pacientes que muestran esta alergia típica, ¿no ve? Que es por inmunoglobulina E. Me esperan un segundito, por favor, ¿ya? Un segundito. Muy bien. Y ya, esperen un segundito. Muy bien. Muy bien. Disculpen, es una llamada por teléfono. Estoy en el consultorio, es por eso de que tengo a veces llamadas de pacientes o de laboratorios que me informan. Muy bien, eso es en cuanto a la terapia con omalizumab, ¿ya? Ahora, veremos qué rol cumplen los fármacos anticuerpos monoclonales anti-interleucina 5, ¿ya? Tenemos 3 fármacos, el mepolizumab, el reslizumab y el benralizumab. Estos actúan contra el blanco, que es la interleucina 5, y este actúa con, está destinado, digamos, es un anticuerpo monoclonal también que actúa a este nivel. También están indicados en tratamiento del asma grave no controlada con la terapéutica convencional, ya especialmente aquel asma relacionado con una eosinofilia periférica marcada. ¿Ya? Pero obviamente, tanto el omalizumab como estos otros que son el mepolizumab, reslizumab, etcétera, tienen un alto costo. Y obviamente se administran por vía parenteral. Los intervalos de administración son cada 2 a 4 semanas y obviamente son de alto costo, pero son muy eficaces en este tipo de casos, sobre todo en asmas graves con eosinofilia periférica. Los problemas que traen los anticuerpos monoclonales, tanto el omalizumab como estos, pueden dar reacciones anafilácticas en un 0,3% más o menos, y el mepolizumab, que es el primer descrito entre los medicamentos anti-L5, anti-interleucina 5, puede estar asociado a infecciones por herpes zóster, ya como un efecto
secundario. ¿Ya? Como novedades del presente y quizás futuras, les digo, ¿ya? Se ha identificado este compuesto que es la linfopoietina estromaltínica, que es una citosina, ¿ya? Y estos niveles altos de esta linfopoietina se correlacionan con la obstrucción de la vía respiratoria. Y obviamente su presencia demuestra la gravedad de la enfermedad, sobre todo en pacientes que ya no responden a los glucocorticoides y tampoco muy bien a los otros fármacos. ¿Listo? Entonces, hay un fármaco que ha sido descubierto, se está investigando, que es el tezepelumab, anticuerpo monoclonal, ¿no? Que se une específicamente a esta linfopoietina estromaltínica, evitando que interactúe sobre su receptor. ¿Qué se ha visto? ¿Ya? Se ha visto de que se han reducido las exacerbaciones, mira, hasta en un 71%. ¿Ya? En un ensayo clínico se ha encontrado una disminución de las exacerbaciones en un 71%, comparada con el placebo. ¿Listo? Y obviamente, cuando, especialmente en esos pacientes, los pacientes han dejado de responder a la terapéutica convencional. Todavía está siendo pulido, digamos, el tema del uso clínico en otros estudios y pronto yo creo que tendremos una novedad que es el tezepelumab como un anticuerpo monoclonal nuevo, con un nuevo blanco biológico que puede demostrar eficacia, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que tienen una enfermedad grave resistente a los glucocorticoides. Muy bien, seguimos. En resumen, vamos a ir redondeando ya la terapéutica del asma. ¿Qué hacer en el asma agudo o en la crisis asmática? Primero, si el paciente tiene un ataque leve, un agonista beta corto, inhalatorio, es muy efectivo. También se puede contemplar la administración subcutánea de epinefrina. ¿Listo? ¿Ya? Pero también se puede administrar, hay un agonista de acción corta que también puede ser administrado por vía subcutánea. ¿Ya? Ahora, los ataques más severos, obviamente hay que manejarlos con oxigenoterapia. Se puede incorporar el albuterol en aerosol y se puede dar un tratamiento sistémico con prednisona oral o metilprednisolona por vía intravenosa. ¿Ya? Ahora, a veces este tratamiento, que hemos dicho que es bastante agresivo en ataques severos, puede necesitar de una internación y obviamente de intubación y ventilación mecánica, si es que obviamente la terapéutica no diera resultado. Pero vale la pena considerar estas perspectivas de tratamiento como la intubación y la ventilación asistida o mecánica para salvar la vida en caso de una insuficiencia respiratoria. ¿Qué hacer en el asma crónico? ¿Ya? Eso es en el asma agudo. En el asma crónico hay que tipificar si es un asma leve intermitente, el agonista beta-2 es suficiente cuando el paciente es asintomático. Ahora, en el asma persistente leve, en el persistente leve, se puede dar un agonista beta-2 de corta duración y un corticosteroide o ICS inhalatorio o un antagonista de leucotrienos, ¿no? El montelukast quizás es el mejor, digamos, posicionado en este tema. Si el asma es persistente moderado, se puede dar un agonista beta-2 inhalatorio de corta duración y asociado a un corticosteroide, pero obviamente aquí hay que incrementar las dosis del corticosteroide, ¿ya? También por vía inhalatoria. Ahora, si el agonista de acción corta no fuera suficiente, digamos, se puede agregar un agonista de acción prolongada, beta-2, asociado a un corticosteroide inhalatorio. Y en el asma persistente grave hay que considerar corticosteroides, ya sea por vía sistémica o por vía inhalatoria, a dosis altas, más un agonista beta-2 de acción prolongada, ¿ya?
En algunos pacientes se puede administrar y considerar el uso de la teofilina como un fármaco también opcional. Muy bien, hemos dicho que hay dispositivos de inhalación y vamos a ver cuáles son las técnicas para utilizar estos inhaladores, ¿ya? Esto tiene que recibir el paciente. Si es adulto, puede recibir un entrenamiento directo, digamos, ¿no? Pero si es la mamá de un chico que está entre los 5 a 10 o 12 años, es la mamá la que tiene que ayudarnos en el tema de aplicar bien el medicamento por vía inhalatoria. En el caso de los inhaladores de dosis medida, ¿ya? Estos dispositivos tienen propulsores que expulsan el medicamento, ¿ya? El paciente, antes de recibir la medicación, tiene que inmediatamente antes exhalar todo lo que tiene en la vía respiratoria. Luego, una vez aplicado, inhalar lenta y profundamente, ¿ya? Haciendo de que el medicamento se vaya a la vía aérea y se quede muy poco en la mucosa laríngea, ¿ya? Y obviamente el objetivo es alcanzar la vía respiratoria y no la garganta ni la mucosa oral, ¿no? Ahora, en los disparadores o inhaladores de polvo seco, estos deben ser administrados también con muchísimo cuidado, deben inhalarse en forma rápida y profunda, ¿ya? Para que lleguen a la vía aérea inferior, a los pulmones, y debe, obviamente, si son corticosteroides asociados, debe enjuagarse la boca después de su uso para evitar el desarrollo de la candidiasis oral, ¿ya? Entonces, este es un poco lo que tenemos que enseñarle al paciente a manejar, o a la mamá o al papá de familia, o padre de familia también, para que nos ayude con la aplicación correcta de esta terapéutica inhalatoria. Muy bien. Ahora, hay estos espaciadores. Es interesante esto. Antes la aplicación era directa, dispositivo boca. Ahora es dispositivo espaciador boca. Es decir, este espaciador actuaría como una cámara intermedia, si ustedes quieren, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este espaciador? Hace de que se retenga gran cantidad de partículas gruesas, o las que se quedan en la garganta generalmente, y solo pasen las partículas finas, digamos, a la vía respiratoria. Se vería como una especie de filtro de partículas, ¿ya? Esto garantizaría que el fármaco llegue al sitio de acción. Muy bien, ahora hablemos de la parte preventiva, ¿ya? La mejor esperanza, parece que es la prevención, ¿no? ¿Ya? Y dicen algunos que durante la infancia hay que fomentar el desarrollo de una respuesta inmune equilibrada. Es decir, hay que dejar que los chicos entren en contacto con todos los alérgenos posibles, ¿no? Interesante, ¿no? Esto garantizaría años más tarde una respuesta inmunológica, digamos, fuerte, mejor compensada, mejor equilibrada, si ustedes quieren, ¿ya? Luego, se está recomendando también la ingesta de probióticos, que son comensales microbianos inofensivos, ¿ya? O de nutrientes que fomentan el crecimiento de los probióticos, que son los prebióticos, ¿ya? Esto especialmente en la primera infancia, ¿ya? Y bueno, lo demás es de que los chicos deben nomás hacer todas las actividades en espacios bien ventilados, al aire libre, obviamente, esto para garantizar un mejor funcionamiento cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, la prevención es parte importante del manejo a largo plazo de la enfermedad, ¿no es cierto? Es decir, prevenir el ataque asmático o prevenir que se desarrolle asma en poblaciones infantiles. Ahora vamos a ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la segunda parte de este capítulo. Vamos a ver semejanzas y diferencias con el asma bronquial, ¿ya? La EPOC se asemeja al asma porque también limita el flujo de aire, hay también inflamación, ¿ya?
Pero la diferencia está en que el asma es reversible y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es reversible. ¿Ya? Pero sin embargo, comparten muchísimos fármacos que se utilizan para el manejo de ambas enfermedades. ¿Ya? Ambas tienen inflamación de la vía respiratoria y también hay problemas como el flujo respiratorio. ¿Ya? Pero obviamente hemos dicho, ¿no? Uno de ellos es reversible, el otro no. Y otra cosa es que también ambas se agudizan en presencia de infecciones virales. ¿Ya? Ahora, cuando se hace un estudio a nivel patológico, el infiltrado que se ve en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es más neutrofílico, en cambio en el asma es más eosinofílico. ¿Ya? Y otra cosa importante es de que los pacientes con asma bronquial responden muy bien a los corticosteroides inhalados, en cambio los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no lo hacen. ¿Ya? Es decir, no tienen esa mejoría clínica. ¿Ya? Entonces, para el manejo de los síntomas agudos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también los agonistas beta han dado muy buen resultado, ¿no? Por ejemplo, el albuterol es un fármaco muy eficaz y también los anticolinérgicos, ¿ya? Como el bromuro dipratropio. ¿Ya? En algún caso, se pueden asociar ambos para un tratamiento más efectivo. ¿Ya? Esto es cuando hay síntomas agudos en época. Ahora, para pacientes con síntomas persistentes, o sea, hay mucha disnea de esfuerzo, limitación de las actividades físicas, se usa un agonista beta-2 de acción prolongada o un anticolinérgico de acción prolongada, ¿no? Puede ser el tiotropo, el aclidinio, ¿no es cierto? O también se puede asociar los dos juntos. ¿Ya? Esto es cuando los síntomas son persistentes. Estamos hablando de dos broncodilatadores, en este caso de acción prolongada. ¿No? Muy bien, la teofilina puede, ¿qué rol cumple acá? Tiene un lugar porque actúa muy bien en la parte ventilatoria. Hemos dicho uno de los efectos que hace que la teofilina sea un fármaco, inclusive considerado para el asma, es que mejora la contractibilidad del diafragma, obviamente mejorando la capacidad ventilatoria. ¿Ya? Y entre los no metilsantínicos hay un fármaco que destaca, que es el roflumilast, que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa. Este sí es un fármaco muy eficaz porque mejora mucho la función pulmonar y quizás esté indicado como una terapéutica, digamos, de elección para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente cuando esta es ya de larga data y tiene mucha tendencia a las exacerbaciones. ¿Ya? Los ICS, o sea, los corticosteroides inhalados, no son eficaces. Esperemos un ratito.
Muy bien, seguimos. Muy bien, ahora otra novedad es de que en EPOC, cuando hay antecedentes de exacerbaciones, un estudio ha mostrado que la acitromicina puede mejorar mucho, sobre todo las exacerbaciones, la tendencia a las exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Bueno, en realidad es una terapéutica que está todavía, digamos, en estudio, digamos, ¿ya? Porque hay estudios que no han encontrado esta eficacia comparativa como otros, ¿ya? Pero esto sí hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, y con esto habíamos terminado asma bronquial y inmediatamente pasamos a ver fármacos para el tratamiento de la tos. ¿Ya? Ustedes saben de que la tos es un acto reflejo, es un mecanismo de defensa en realidad, y está caracterizado por la contracción sinérgica de los músculos expiratorios, tanto torácicos como abdominales. ¿Ya? ¿Qué función cumple la tos? Eliminar cuerpos extraños o material extraño, las secreciones de la vía aérea, tiene la función de mantener permeable la vía respiratoria, favorecer el intercambio gaseoso y finalmente es un mecanismo protectivo de la mucosa, ¿ya? O sea, es un mecanismo que defiende la vía respiratoria, ¿ya? ¿Cuántas clases de tos tenemos? Dos tipos de tos. Una llamada tos húmeda, productiva o útil, y otro tipo que es la tos seca, improductiva, irritativa o inútil. En el primer caso, se habla de un mecanismo reflejo que protege la vía respiratoria porque expulsa moco, cuerpos extraños y permite una mejor ventilación, ¿ya? Y además que permite expectorar secreciones abundantes, ¿ya? Esta tos no debe ser tratada, no debe ser suprimida. En cambio, el segundo tipo, la tos seca e improductiva, no tiene expectoración, no tiene secreciones y es la que requiere tratamiento para ser atenuada o suprimida. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al tiempo de duración, hay una tos aguda, subaguda y crónica. ¿Ya? La aguda dura menos de 3 semanas, la subaguda dura de 3 a 8 semanas y la crónica más de 8 semanas. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene la tos? Es expresión de muchas enfermedades, como las infecciones virales, el asma bronquial, la bronquitis crónica, la neumonía, neoplasias, insuficiencia cardíaca. Mucho cuidado con el reflujo gastroesofágico, que a veces se confunde con tos crónica por una infección respiratoria o también se asocia a asma o broncoespasmo. Y es en realidad reflujo gastroesofágico. ¿Ya? La tos puede venir también de infecciones respiratorias, rinitis, por fármacos, ¿no es cierto? Los IECA son los que producen mucha tos y cuerpos extraños. Entonces, entre los fármacos que producen tos, fíjate, están los inhibidores de la enzima convertidora, hemos dicho, el captopril y el lisinopril. El mecanismo es que producen un aumento de bradicineasa y sustancia P. Y también aquellos fármacos que han venido a tratar de corregir este efecto adverso, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2, como el losartán y valsartán, también producen tos. Ya con menos frecuencia que los IECAs, pero también producen tos. ¿Ya? Ahora, hay broncoespasmo y desencadena tos, también los AINES, como la aspirina, el diclofenaco y el ibuprofeno, y también los bloqueantes beta, como el propranolol y el timolol. Muy bien. Vamos a ver cómo se clasifican los fármacos antitusígenos. Hay antitusígenos opiáceos y antitusígenos sintéticos, también opiáceos. ¿Ya? Entre los primeros tenemos la codeína, la hidrocodeína y la noscapina. Entre los segundos, el segundo grupo de antitusivos sintéticos, opiáceos,
Están el dextrometorfano y el dimenorfano, ¿ya? Ahora, hay otros fármacos coadyuvantes, digamos, que pueden tener efecto antitusígeno, como los antagonistas H1, la belladona, drosera, polígala, eucalipto, hiedra, tomillo, que pueden venir junto con los antitusígenos, algunos de ellos como fluidificantes o como expectorantes, ya como el anís verde, el mentol, el tomillo. Ya existen otros antitusivos no opiáceos. Ya aquí está un largo listado de estos fármacos. Los más importantes son la clopidogrel, el clofenadol, la levodropropicina, el fominoveno, oxolamina, clofedianol, quizás este es el más destacado, el benzonatato, el carbetapentano, el clobutinol, que también se utiliza bastante, el caramifeno, el dimetoxanato y la dropropicina, ¿ya? No opiáceos. Muchos de estos son de venta libre. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la clasificación, vamos a identificar aquellos que actúan, que tienen un mecanismo de acción, ¿ya? Entre los antitusivos que actúan en el centro de la tos tenemos los opiáceos, ¿ya? La codeína, el dextrometorfano y la noscapina actúan sobre el centro de la tos. Y entre los no opiáceos tenemos el clofedianol, que actúa a este nivel, ¿ya? Ahora, hay antitusivos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, rama aferente del reflejo de la tos. Y entre estos están anestésicos locales como la lidocaína y la benzocaína. ¿Ya? Y hay un tercer grupo de antitusivos que modifican los factores mucociliares o actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos. ¿Ya? Y aquí tenemos dos compuestos. Entre los antihistamínicos H1 está la difenhidramina y entre los anticolinérgicos el ipratropio. Veamos aquellos fármacos que actúan sobre el centro de la tos. ¿Ya? Hemos dicho que son los opioides. Estos son quizás los más utilizados como antitusivos, ¿ya? El problema es que producen todo lo que produce un opioide, adicción y tolerancia, ¿ya? Y además otros, digamos, efectos paralelos que a veces no necesariamente ayudan, digamos, al manejo de la enfermedad, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben el centro de la tos porque actúan en el tracto solitario, activando los receptores mu y kappa, esto en el tallo cerebral. Ya son agonistas de receptores de opioides mu y kappa. ¿Cuál es la farmacocinética de los agonistas opioides? Se absorben muy bien por vía oral, ¿ya? Tienen un metabolismo predominantemente hepático, se eliminan por vía urinaria y su vida media es más o menos de 2 a 4 horas. El efecto antitusígeno se alcanza con dosis menores a las requeridas para producir analgesia, ¿ya? ¿No? Una dosis de 10 a 20 microgramos es generalmente suficiente cada 4 a 6 horas, ¿ya? Y obviamente en los niños hay que tratar de evitar, digamos, dar dosis plenas, sino hay que dosificar a mitad de dosis, digamos, de esta establecida para el adulto, y obviamente monitorizar muy bien la terapéutica, ¿ya? En niños menores de 2 años están contraindicados, no se utilizan, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay reacciones adversas, ¿ya? ¿Y cuáles son las reacciones adversas? Hipersensibilidad, náuseas, constipación y sedación, quizás, y un efecto que obviamente es muy, muy riesgoso es la depresión respiratoria, ¿ya? Especialmente en pacientes que tienen asma bronquial, POC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en pacientes ancianos, ¿ya? Obviamente, como reacción adversa, también no administrar en el embarazo, especialmente cerca al trabajo de parto, porque puede producir depresión en el producto, ¿ya? Y tampoco hay que utilizar en madres que están dando de lactar, ¿ya? Y obviamente no consumir alcohol porque interactúan con el alcohol, potencia su efecto depresivo, ¿no?
¿Ya? Veremos los fármacos específicos. Uno de ellos es la codeína, es el prototipo más utilizado, hemos dicho, deprime el centro de la tos y además produce broncoconstricción. Mucho cuidado en su dosificación, ¿ya? Tiene un marcado efecto analgésico y antidiarreico, ¿ya? Y obviamente también reduce la secreción bronquial. Esa es la codeína. El segundo fármaco que se utiliza también con frecuencia es el dextrometorfano, ¿ya? Este es un análogo de la codeína, tiene eficacia antitusiva, pero carece de acción analgésica y depresora respiratoria, o sea, no es un depresor respiratorio. Por lo tanto, es beneficioso porque tiene menos tendencia a producir depresión respiratoria, ¿ya? Este fármaco se absorbe por vía oral, viene en presentaciones jarabe, ¿ya? Su efecto comienza a los 15 a 30 minutos y alcanza su máxima concentración cerca de las 2 horas en sangre, ¿ya? Es un muy buen fármaco, tiene una eficacia bastante demostrada, ¿ya? Y obviamente, hay mínima tendencia a la adicción, ¿no? Porque no tiene gran efecto depresor. La dosis planteada para el dextrometorfano es una dosis estándar en adultos, 15 miligramos cada 4 a 6 horas, máximo hasta 120 miligramos, y en niños de 6 a 12 años obviamente se puede dar entre 5 y 10 miligramos, ¿ya? Ahora, se puede dar este fármaco en menores de 2 años, ¿ya? Hay que individualizar la dosis. ¿No? Otro fármaco opioide que actúa en el centro de la tos es la noscapina, ¿ya? Este es un derivado opioide, pero sin actividad opioide. Interesante, ¿no? Este fármaco actúa directamente sobre el centro respiratorio, inhibe el reflejo de la tos y tiene una acción supresora. Obviamente, también como una acción paralela que libera histamina, es menos potente que su análogo, que es la codeína, pero la ventaja es que no deprime la respiración, ¿ya? Tiene un efecto sedante central moderado, pero no provoca ni manía ni hábito. También es muy utilizado y es eficaz, ¿eh? Algunas presentaciones de la noscapina vienen en tabletas para chupar, ¿no es cierto?, para tenerlas en la boca, porque se utiliza también como asociado a un antiséptico bucofaríngeo, ¿no ven? Entonces, esa es la noscapina. En su presentación más común, que es antitusiva jarabe, y también en tabletas, digamos, para problemas de garganta. Muy bien. ¿Cuál es la farmacocinética de la noscapina? Se absorbe muy bien cuando se administra por vía oral, buena distribución a nivel sistémico, se excreta por vía urinaria, y la dosis en adultos, cuando son en comprimidos, hay que dar 1, 2, 3 veces por día, ¿ya? Y en los niños hay que dosificar, obviamente, con bastante rigurosidad. De 2 a 5 años se les da de 2 a 5 miligramos día, ¿ya? En los niños más grandecitos, de 6 a 12, se puede dar entre 6 y 12 miligramos día, ¿ya? ¿Tiene reacciones adversas a la noscapina? Sí, hay. La somnolencia, mareocefalea, hipotensión y estreñimiento, ¿ya? Que es más o menos lo previsible, digamos, ¿no? Interacciones pocas, hay que evitar sedantes y el alcohol, obviamente, ¿ya? Y las contraindicaciones de su administración es en enfermedad hepática y en insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Estos son todo en cuanto a los opioides. Ahora vamos a ver aquellos que actúan en el centro de la tos, pero no son opioides. Y aquí el representante o la droga prototipo es el clofenianol, ¿ya? Este es un fármaco que suprime el reflejo de la tos actuando directamente en el centro del bulbo raquídeo, en el centro de la tos, ¿ya? Puede tener un efecto anestésico local moderado y cierta actividad antimuscarínica, ¿ya?
La indicación del clofenidanol es el tratamiento de la tos no productiva o tos seca irritativa. Esta es su farmacocinética. La duración de acción del clofenidanol es mucho más prolongada que otros antitusivos, opioides, ¿ya? El metabolismo es hepático, se elimina por vía renal, ¿ya? La dosis está planteada al pie de la diapositiva. En adultos, 25 miligramos, 3 a 4 veces al día. En niños de 2 a 6 años se puede dar la mitad de la dosis, que es 12,5 miligramos, con igual frecuencia. Y en niños de 6 a 12 también se mantiene la misma dosificación que para los del grupo anterior. ¿El clofenidanol tiene reacciones adversas? Sí, tiene estas, ¿no? En una mínima proporción de la población, pero sí las tiene. Alucinaciones, pesadillas, excitabilidad, puede haber un rash cutáneo, urticaria, etc. Ahora, cuando se utiliza dosis un poquito más altas, hay efectos antimuscarínicos. Visión borrosa, somnolencia, mareo, sequedad de boca, náuseas y vómitos, ¿ya? Obviamente, ¿en qué está contraindicado darle en la tos productiva? ¿Ya? Porque si damos a un paciente que necesita expectorar un antitusivo, podemos producir retención de secreciones y complicar su estado ventilatorio. Estos son los fármacos que actúan en el centro de la tos, ¿ya? Ahora vamos a ver aquellos fármacos que actúan sobre la rama aferente es del reflejo de la tos, ¿ya? Creo que está mal acá la diapositiva. Esperemos un ratito. Vamos a tratar de... Es la rama aferente, perdón. ¿Ya? Rama aferente, el reflejo de la tos, y son los anestésicos como la lidocaína. Es un anestésico local, actúa bloqueando la conducción de impulsos nerviosos, sobre todo a los iones de sodio, ¿ya? Y su acción anestésica empieza entre 2 y 5 minutos después de su administración y dura más o menos entre 1 y 4 horas, ¿ya? Es un efecto rápido y duradero. Es el fármaco que tiene el efecto más rápido y duradero, digamos, de todos los anestésicos con este mecanismo de acción. Se metaboliza a nivel hepático y se excreta por vía renal, ¿ya? Estas son las presentaciones que pueden ser por vía inyectable o por jarabes, ¿ya? Otro fármaco que actúa sobre la rama aferente del reflejo de la tos es la benzocaína. ¿Ya? Este es un anestésico, actúa bloqueando la conducción de los impulsos nerviosos al disminuir obviamente la permeabilidad de los iones de sodio, igual que la lidocaína, y se usa comúnmente a veces también para lesiones en la mucosa oral o de la vía respiratoria, ¿ya? También viene en pastillas con sabor a menta o sabor a eucalipto. Y finalmente vamos a ver el tercer grupo de fármacos, que son aquellos que actúan modificando los factores mucociliares o sobre la rama eferente del reflejo de la tos, ¿ya? Y entre estos tenemos a los antihistamínicos. La difenhidramina es uno de ellos, ¿no? Esta difenhidramina bloquea el efecto de la histamina a nivel del receptor transmembranal, por lo tanto, disminuye la contracción del músculo liso, ¿ya? Sin embargo, actúa más como depresor central que como antihistamínico. ¿Por qué? Porque tiene propiedades sedativas. Y al tener propiedades sedativas, obviamente tiene un efecto antitusígeno demostrado, ¿ya? El problema es que la difenhidramina produce boca seca y espesamiento de las secreciones, ¿ya? Hay sequedad de mucosas y espesamiento de las secreciones. La difenhidramina presenta reacciones adversas, sí, como todo antihistamínico H1 que entra al sistema nervioso central, ¿no ven? Puede producir sequedad de ojos, enrojecimiento conjuntival, disminución del ciclo sueño-vigilia, o sea, hay tendencia a la somnolencia, lentitud en la respuesta muscular, ¿ya? Hay resequedad de nariz y garganta, puede haber sequedad de ojos también,
y finalmente confusión, bradipsiquia, en fin. Esto es por sus efectos en el sistema nervioso central. Mientras el paciente esté bajo este tratamiento, se recomienda no conducir, ¿no? Por problema de los efectos adversos. También puede producir retención urinaria, trastornos sexuales y resequedad vaginal. Y finalmente, el segundo fármaco que está posicionado como un eficaz antitusígeno es el bromuro de implatropio, ¿ya? Este modifica también factores mucociliares y actúa sobre la rama eferente del reflejo de la tos. Este es un medicamento anticolinérgico, ¿no? Derivado de la atropina, que se administra por vía inhalatoria. Y obviamente tiene muy buena función, eficacia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? ¿Cómo actúa? Bloquea los receptores muscarínicos en el pulmón, inhibiendo la broncoconstricción y la secreción de moco, ¿ya? Muestra eficacia antitusígena tanto en la bronquitis crónica como en la infección de las vías respiratorias altas. ¿Ya? El comportamiento farmacocinético se administra por vía inhalatoria. A las 4 o 6 horas ya se ve en realidad 30 a 90 minutos alcanza su respuesta máxima y el efecto es duradero, dura hasta 4 a 6 horas. ¿Ya? El metabolismo es hepático y su vida media es de 2 horas. ¿Para qué está indicado? Principalmente EPOC, ¿no? El implatropio, también rinitis alérgica, y se puede usar con un broncodilatador como el salbutamol de acción corta, ¿no? En exacerbaciones del asma grave, ¿no? Y con esto habríamos terminado el temario de farmacología respiratoria. Muy bien. Bueno, no somos muchos, algo ha pasado con el bloqueo, parece que espero que no se haya bloqueado también el internet, ¿no es cierto? Pero bueno, si hay alguna pregunta, la contestamos con gusto, ¿ya? Si hay algún comentario también. Si no, nos veríamos después del receso, ya con otra temática, ¿no? Con otro docente, verían diabetes mellitus, pero volviendo al receso, ¿no? Si no hay preguntas o comentarios, bueno, les deseo una muy buena vacación. Aprovechen estos 2 semanitas de descanso, uno para descansar y otra para completar aquello que tienen pendiente, ¿no? ¿Ya? Para que cuando vuelva de la vacación cortita, puedan ustedes encarar sus actividades ya sin tareas pendientes. Muy bien, buenas tardes, ¿eh? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.